No sé si creerás mi historia, pero necesito contarla, necesito que alguien más sepa lo que pasó, y quizá entiendas por qué ahora vivo con un miedo constante. Todo comenzó hace 5 años, cuando me encontraba en una situación desesperada, una situación que me llevó a pedirle un favor a la Santa Muerte. Yo era taxista en Ciudad de México, un trabajo agotador, pero era el único que podía sostenerme después de que perdí mi empleo anterior. Me gustaba la libertad de recorrer la ciudad, de ver las vidas ajenas como en un desfile interminable desde mi asiento. Pero nada me había preparado para aquel pasajero, uno que trajo consigo la oscuridad y la maldición. Era una noche lluviosa y el tráfico en la calzada de Tlalpan estaba denso. Vi a un hombre en la acera, agitando la mano para detenerme. Su rostro se veía borroso por la lluvia, pero algo en su figura encorvada me produjo un escalofrío. Cuando subió, el coche se llenó de un olor extraño, metálico, como a sangre seca. El hombre apenas murmuró la dirección y se recostó en el asiento trasero. A medida que avanzábamos, el silencio en el auto se volvía cada vez más pesado. Al poco tiempo, me di cuenta de que me llevaba hacia uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. Sentí el sudor frío en mi nuca y supe que algo andaba mal. De repente, él se inclinó hacia adelante y me susurró: «Es aquí donde bajarás». No tuve oportunidad de defenderme. Me golpeó en la cabeza con un objeto contundente, y lo siguiente que supe fue que me encontraba tirado en un callejón, sin mi taxi, sin mi dinero, y con una herida que me quemaba la sien. Me dejaron tirado como un perro, y me robaron todo lo que tenía, incluso las pocas monedas que llevaba en el bolsillo. Tras semanas de recuperación, cada día que pasaba sin justicia me llenaba de más rabia. Había acudido a la policía, pero nadie se interesó en el caso de un simple taxista robado y golpeado. El hombre parecía haberse desvanecido sin dejar rastro, como si jamás hubiese existido. Nadie sabía nada, nadie me ayudaba. Fue entonces cuando una amiga me habló de la Santa Muerte. No me habían criado con mucha fe, pero en mi desesperación me aferré a cualquier cosa que prometiera una respuesta. Compré una pequeña estatua en Tepito, en uno de esos mercados clandestinos donde te venden de todo. La imagen era una figura esquelética, vestida con una capa negra y con una guadaña en la mano. Sentí una mezcla de miedo y reverencia al verla. Pero no dudé. Esa noche, coloqué la figura en una mesa improvisada y encendí una vela. Apenas sabía qué decir o cómo pedir. Me habían dicho que bastaba con hablarle desde el corazón, que ella escuchaba y entendía. Así que le hablé, le dije del odio que me consumía, de cómo quería que el hombre que me había arrebatado mi vida pagara por lo que me había hecho. Entre lágrimas y rabia, supliqué que le hiciera justicia a mi modo, que sintiera el mismo miedo y dolor que yo había sentido. Terminé mi ruego con una súplica final: que se haga tu voluntad, Santa Muerte. Que sienta el frío de tu abrazo. No hubo respuesta inmediata, claro. Apagué la vela y me dormí en la misma silla donde había rezado. La vida siguió, y mi fe se debilitó con cada día que pasaba sin ninguna señal de venganza. Hasta que, un par de semanas después, empecé a tener sueños extraños. Me encontraba en un desierto oscuro, sin luna ni estrellas. Caminaba sin rumbo y a lo lejos veía una sombra que se movía, como una figura humana. Mientras me acercaba, el frío se volvía insoportable, como si una helada atravesara mis huesos. Y entonces la veía, la Santa Muerte, con su sonrisa hueca y eterna. Extendía su mano hacia mí y yo no podía moverme, paralizado por el pánico. Me despertaba sudando y temblando, con el eco de su risa resonando en mis oídos. No le di demasiada importancia, pensando que eran solo los efectos de mi obsesión y mis oraciones sin sentido. Pero una mañana, mientras leía el periódico en una de mis paradas de taxi, vi la noticia. Un hombre había sido hallado muerto en un callejón, a pocos kilómetros de donde yo había sido asaltado. Su cuerpo estaba rígido y frío, como si hubiese muerto de hipotermia, a pesar de que esa noche había hecho un calor insoportable. No dieron detalles sobre su identidad, pero supe en el fondo que era él. Lo supe porque en mi mente podía ver el rostro de la Santa Muerte, su sonrisa torcida y satisfecha. Con el tiempo, los sueños se hicieron más intensos. Ya no era solo el desierto,
ahora me encontraba en un vasto campo de huesos, donde cada paso que daba crujía bajo mis pies. Sentía su mirada detrás de mí, su risa a mi espalda. Al principio pensé que era su manera de mostrarme que había cumplido con mi petición, que su abrazo se había consumado. Pero después de un tiempo, noté algo más. Empezaba a ver su sombra en todas partes, en los reflejos de las ventanas, en los espejos e incluso en los charcos de agua. Y cada vez que la veía, sentía una presión en el pecho, un frío que me calaba los huesos. Me di cuenta de que ya no era la víctima, sino el objetivo. Entonces comenzaron los accidentes. Al principio, eran pequeños incidentes. Mi taxi empezó a fallar sin motivo, con las luces parpadeando y la radio sintonizando estática de repente. Una noche, mientras conducía, sentí que alguien me observaba desde el asiento trasero. Miré por el retrovisor y, por un breve instante, vi una figura esquelética, con la capucha negra cubriendo su rostro. Pisé el freno con fuerza, y el coche se detuvo en medio de la calle, pero la figura había desaparecido. Empecé a enfermarme, a perder peso y a sentir un cansancio que no se aliviaba con el sueño. Mi piel se tornó grisácea, y la gente me miraba con recelo, como si vieran en mí algo extraño, algo que no podían entender. Una noche, mientras caminaba hacia mi coche después de un turno largo, sentí una mano helada en mi hombro. Me giré, pero no había nadie. Supe entonces que mi petición de venganza había tenido un precio. La Santa Muerte había escuchado, pero ahora era yo quien estaba pagando por su ayuda. Ella no perdona, no olvida, y no se conforma con solo un alma. Quería más, y había vuelto para cobrar. Intenté deshacerme de la estatua, la llevé al río y la arrojé al agua, pero al día siguiente estaba de nuevo en mi casa, en la misma mesa donde había rezado. Cada intento por deshacerme de ella solo hacía que su presencia se intensificara. Comencé a notar que donde quiera que iba, veía flores marchitas y veladoras apagadas. La misma imagen de la Santa Muerte me seguía, y supe que no habría escapatoria. Ahora, me resigno a vivir en esta prisión invisible, esperando el día en que venga por mí. Cada vez que cierro los ojos, siento el frío de su abrazo, y sé que pronto me llevará a ese desierto eterno, donde no hay esperanza, solo el eco de mi propia desesperación. No hay forma de escapar, no hay perdón. La Santa Muerte ha cobrado su venganza, y ahora yo soy el siguiente en su lista. Milagro oscuro. Vivo en Tepito, un barrio que respira peligro y respeto, que lleva tatuado el miedo en las esquinas y se cubre con la noche como un manto. Desde que tengo memoria, siempre he sabido que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que se mueven entre nosotros, rondándonos como perros callejeros en busca de alimento. Pero no fue hasta aquella noche que comprendí el verdadero alcance de esas fuerzas y que la Santa Muerte me tomó bajo su manto. El sueño llegó de la nada, como una niebla espesa que se cuela en tus pensamientos y te envuelve. Me vi a mí mismo caminando por una calle oscura, siniestros susurros a mi alrededor y el eco de pasos lejanos, pero acercándose. No podía ver mucho, pero el miedo que sentía era real, tan palpable que apenas podía respirar. De pronto, 3 sombras aparecieron frente a mí, sus rostros ocultos bajo capuchas, como si la misma oscuridad los devorara. Se movían en silencio, cercándome, y en sus manos brillaban cuchillos afilados, listos para desgarrarme. Cuando creía que ya no había esperanza, sentí una presencia a mi espalda. Una mano helada me tocó el hombro y, al voltear, allí estaba ella. La Santa Muerte. Su rostro descarnado, iluminado por una tenue luz dorada, me miraba con vacíos ojos oscuros. Extendió su mano y, sin decir palabra, se interpuso entre los ladrones y yo. En ese momento, las sombras parecieron retroceder, y lo último que recuerdo fue su fría sonrisa, como si la muerte misma se burlara de ellos. Desperté empapado en sudor, el corazón latiéndome en la garganta. Aún sentía el peso de su mano sobre mi hombro, como si la hubiese tocado en la realidad. Apenas pude salir de la cama y, al mirar por la ventana, noté que algo no estaba bien.
Las luces de la calle parecían más opacas, la mañana había llegado sin su usual bullicio y un extraño silencio reinaba en el ambiente. Ese día me enteré de lo sucedido. Mi vecina, doña Lupita, había sido asaltada en su tiendita. Todos la queríamos en el barrio, era una mujer fuerte y de carácter, pero esa madrugada, al intentar defender su tienda, recibió un cuchillazo mortal. La encontraron tendida entre los estantes, su cuerpo rodeado de frascos rotos y paquetes de tortillas. Sentí un escalofrío recorrerme al pensar en cómo el sueño se había hecho realidad, pero con ella como víctima en mi lugar. Desde entonces, algo en mí cambió. Sentí que le debía mi vida a la Santa Muerte, que de alguna manera su intervención en mi sueño me había salvado y que doña Lupita había sido el precio de ese favor. La idea me atormentaba, pero también me llenaba de una oscura gratitud. Decidí que debía honrarla, mantenerla cerca, protegerme bajo su sombra para que no volviera a buscarme. Monté un altar en la esquina de mi habitación, discreto pero lleno de detalles que sentí que ella apreciaría. Una vela blanca, una copa de agua y un cigarro que, según dicen, le gusta. Poco a poco, fui sintiendo que el ambiente cambiaba. Las noches se hacían más densas, como si la muerte misma me rodeara, vigilándome, pero no con hostilidad, sino con una protección silenciosa. Con el paso del tiempo, aprendí a confiar en su presencia. Cuando el barrio estaba en calma, podía sentirla cerca, su sombra velando mi sueño. Pero fue una noche, casi un año después, cuando me di cuenta de que su protección venía con un precio. Salía tarde del trabajo, el barrio estaba más oscuro que de costumbre y al cruzar una esquina había un hombre con la mirada perdida, tambaleándose, como si no me viera a pesar de estar a pocos metros. No me acerqué, pero tampoco pude evitar mirarlo. Mientras me detenía, observé cómo de la sombra surgían tres figuras iguales a las que vi en mi sueño y cómo se abalanzaban sobre él sin piedad. Sus gritos se perdieron en el vacío de la noche, y aunque mi instinto me gritaba que corriera, mis piernas no respondían. Estaba paralizado, incapaz de moverme, como si algo me obligara a presenciar aquella escena. No pude más que cerrar los ojos y rezarle a la Santa Muerte, pedirle que el hombre sufriera poco, o que al menos su alma encontrara el descanso que tanto necesitaba. Al día siguiente, nadie hablaba del asesinato y el silencio de Tepito parecía aún más espeso. Sin embargo, esa noche volví a soñar con ella y esta vez me habló. Sus palabras resonaban como ecos en mi mente, aunque no las comprendía del todo. Me prometía protección, pero también me advertía que cada vez que ella me protegiera, alguien más pagaría el precio. Entendí entonces que su favor no era gratuito y que cada vez que la invocara sería a costa de otro. Desde entonces, mi devoción se tornó en una mezcla de agradecimiento y terror. Le seguí ofreciendo mis respetos, pero con una cautela que crecía cada día. Ya no encendía velas por cualquier motivo y solo recurría a ella cuando realmente sentía el peligro cerca, pues sabía que su intervención podría costarle la vida a alguien más. Mi conexión con ella me hizo observar cosas que otros no ven, sombras que se arrastran en las esquinas, rostros en las ventanas oscuras, presencias que se mueven cuando nadie más está mirando. Comencé a percibir a las almas de aquellos que fueron tomados en mi lugar, a sentir sus miradas sobre mí, juzgándome, pidiéndome explicaciones. A veces podía oír sus susurros en el viento, acusándome, recordándome que era yo quien debía haber estado en su lugar. A pesar del miedo, no podía abandonarla. Sabía que la Santa Muerte se había convertido en mi protectora, pero también en mi condena. Mis días se convirtieron en un vaivén de gratitud y terror, de respeto y recelo. Cada vez que salgo a la calle, la siento cerca, como un peso en la espalda, recordándome que ella está ahí, siempre lista para interceder, siempre esperando el próximo sacrificio. Algunos días me detengo frente al altar y le hablo. Le cuento mis temores, le pido que no me tome, pero también le suplico que, si llega el momento, me lleve a mí y deje en paz a los demás. Sé que mi tiempo con ella no es eterno, que llegará el día en que ella misma decida que es mi turno. Mientras tanto, me esfuerzo por mantenerla satisfecha, por mostrarle mi respeto y hacerle ofrendas, esperando que eso me dé un poco más de tiempo. La gente me pregunta por qué la venero,
¿por qué me aferro a algo tan oscuro y peligroso? No saben que, aunque es un acto de fe, también es uno de supervivencia. Ella me protege, pero me cobra caro, y aunque vivo con miedo, también vivo con la certeza de que, mientras la respete, ella mantendrá su sombra sobre mí. La muerte camina conmigo, y yo, agradecido, la acepto. Los caminos perdidos. Cuando crucé la frontera, sabía que mi vida cambiaría para siempre. Como muchos antes de mí, solo buscaba una oportunidad, un respiro de la miseria que me tragaba en mi tierra. Pero aquel desierto, el de Arizona, no es un lugar que perdone. Hay quienes dicen que todo migrante que se adentra en él se lleva consigo algo más que cansancio y cicatrices, se lleva un fragmento del desierto mismo, una oscuridad que nunca se puede lavar. Y ahora, después de todo, entiendo por qué. El calor era sofocante, insoportable. El sol caía implacable sobre mí, quemando cada centímetro de mi piel. Había perdido a mi grupo hacía horas, quizá más. El tiempo en el desierto se disuelve, como si las horas se arrastraran hasta que se vuelven polvo en el viento. No llevaba agua, y mi garganta era una lija que me recordaba la fragilidad de mi propia existencia. No sabía cómo, pero estaba perdido. En todas las direcciones, el mismo paisaje, tierra árida, cactos espinosos y el zumbido de insectos que me perseguían como si estuvieran aguardando mi último aliento. Cuando las primeras sombras de la noche empezaron a arrastrarse por el suelo, supe que mi situación era crítica. Aquel lugar no solo era un infierno de día, sino también de noche. Me caí de rodillas, mis músculos temblaban por el esfuerzo y la desesperación. Fue en ese momento de extrema vulnerabilidad que la escuché. No sé si era la locura del calor o una alucinación, pero su voz era clara, tan clara como el agua que no tenía. Una voz femenina, suave y casi maternal, me susurró al oído. No recuerdo las palabras exactas, pero me decía que había un pozo de agua cercano, que debía seguir un camino que parecía invisible. Al principio, me resistí. Parecía un engaño, un espejismo. Pero la sed era más fuerte que la duda. Seguí su voz, titubeante, tambaleándome por las rocas y espinas que cubrían el terreno. En cada paso que daba, la voz se hacía más nítida, guiándome, como si las palabras fueran un camino invisible que se formaba bajo mis pies. Y entonces, lo vi. Un pozo viejo, erosionado por el tiempo, casi cubierto por la arena. Me acerqué con desesperación, y cuando bebí, el agua fue la bendición más pura que había sentido en toda mi vida. Apenas tomé el primer sorbo, sentí una presencia detrás de mí, fría como el hielo, pero a la vez extrañamente reconfortante. No me atreví a girarme. Era como si supiera que aquello que estaba a mis espaldas no era humano, pero tampoco hostil. Era algo más, algo que no podría explicar ni con 1000 palabras. Sabía que era ella, la Santa Muerte. Aunque nunca la vi, pude sentir su esencia. Era como si una sombra estuviera rodeándome, dándome la bienvenida y asegurándome que, mientras la respetara, nada me haría daño. No era el terror que había imaginado al pensar en la muerte, sino algo diferente, una mezcla de respeto y familiaridad. Como si siempre hubiese estado ahí, observándome desde las sombras, esperando el momento correcto para presentarse. Desde ese momento, mi relación con ella se convirtió en algo íntimo. Cada paso que daba en ese desierto era con la certeza de que ella me observaba. Caminé durante días, sobreviviendo de una manera que solo puedo atribuir a lo sobrenatural. Encontré más agua, pequeños oasis que aparecían como si el mismo desierto se abriera para darme paso. Y, cada vez que me sentía desfallecer, su voz volvía a mi mente, un susurro que me mantenía de pie. Llegué a un pequeño pueblo, deshecho y casi sin fuerzas, pero vivo. Los locales me miraron con asombro. No se necesitaba ser un genio para saber que había visto a la muerte y que ella me había dejado vivir. Algunos se persignaron, otros murmuraron oraciones en voz baja. Aquella noche, mientras descansaba en un rincón oscuro del pueblo, sentí de nuevo su presencia. Esta vez, fue un frío helado el que me recorrió, y supe que estaba a mi lado, invisible pero innegablemente real.
Pasaron los días y, eventualmente, logré llegar a la ciudad. Empecé a trabajar, como todos los que buscan construir una vida nueva. Pero algo había cambiado en mí. Sentía una conexión con algo más grande, algo más oscuro. Empecé a construir un pequeño altar en mi casa, con su imagen en el centro. Era la forma de agradecerle, de reconocer su intervención en mi vida. Sin embargo, con el tiempo, la devoción se convirtió en obsesión. Me encontraba constantemente rezándole, pidiéndole protección, favores y consuelo. Pero sabía, en el fondo, que ella no era una deidad que daba sin tomar. Poco a poco, mi vida empezó a cambiar. Mis amigos comenzaron a distanciarse y una serie de infortunios cayó sobre mí. Perdí trabajos, enfrenté enfermedades inexplicables y, lo peor de todo, empecé a escucharla de nuevo. Al principio, susurros en la noche, como si alguien estuviera hablando a mi oído mientras dormía. Me despertaba sobresaltado, pero no había nadie allí. Luego, las cosas en mi casa empezaron a moverse. Pequeños objetos desaparecían y reaparecían en lugares donde jamás los había puesto. Sentía su presencia cada vez más fuerte, como si estuviera reclamando algo que le debía, aunque no supiera qué. Empecé a soñar con el desierto, caminando en la oscuridad, guiado por su voz una vez más. Pero esta vez, no me guiaba hacia el agua, sino hacia la profundidad de la tierra, hacia la nada. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo como si quisiera salirse de mi pecho. Intenté deshacerme del altar, pero no pude. Cada vez que lo intentaba, una sensación de opresión me envolvía, como si mis pulmones se negaran a tomar aire. Supe entonces que no había marcha atrás, que aquel altar no era solo un símbolo de devoción, sino un lazo que me ataba a ella de una manera que nunca podría romper. La situación se volvió insostenible. Una noche, decidí enfrentarla. Me senté frente al altar y le pedí respuestas, le pregunté qué quería de mí. Las velas parpadearon y una sombra se deslizó por la habitación, proyectando una figura sobre la pared que parecía retorcerse y cambiar de forma. Sentí su presencia más fuerte que nunca y una voz resonó en mi mente, fría y sin emoción. No pedía mucho, solo mi devoción eterna, mi completa entrega. Supe entonces que aquel encuentro en el desierto no había sido casualidad, que ella me había marcado desde el principio, reclamándome como suyo. Aunque aún no lo entiendo del todo, sé que ella me salvó y me condenó al mismo tiempo. Vivo con esa dualidad, sabiendo que mientras la respete, mientras mantenga su altar y honre su imagen, no me faltará nada. Pero si alguna vez fallo, si alguna vez olvido, sé que ella vendrá a reclamar lo que es suyo. Por eso, cada noche, enciendo una vela en su honor. Le hablo, le ruego, le agradezco, sabiendo que, aunque estoy vivo, he cruzado un umbral del que no hay regreso. Y cuando me siento solo, cuando el silencio se vuelve insoportable, sé que está ahí, observando desde las sombras, esperando el momento en que mi vida finalmente se apague, para llevarme de regreso al desierto, a ese pozo oscuro donde ella habita, siempre presente, siempre vigilante. Porque de algo estoy seguro, la Santa Muerte no es solo una protectora, sino también un recordatorio de que nadie, ni siquiera los vivos, escapan de su abrazo. La pérdida. No sé cuándo comenzó mi devoción por ella. Tal vez fue cuando vi cómo operaba en los barrios, protegiendo a los que pocos se atrevían a proteger, como una madre que envuelve en su manto a los desamparados. O quizá fue mucho antes, cuando escuché por primera vez su nombre murmurado en algún rincón oscuro, como si fuera un secreto a voces que no todos se atrevían a contar. La Santa Muerte. Mi abuela siempre decía que jugar con fuerzas oscuras atrae consecuencias, pero yo nunca le presté atención. La verdad es que no me consideraba alguien supersticioso ni mucho menos temeroso de lo sobrenatural. Todo cambió el día que la conocí a ella, Mariela. Era hermosa, con una sonrisa que podía iluminar el rincón más oscuro de mi alma. Al principio, ella no sabía de mi devoción y sinceramente no quería que lo supiera. Pero con el tiempo, la confianza creció y se lo confesé. No mostró rechazo, solo una leve curiosidad mezclada con desconcierto.
Nuestra relación fue intensa, como un fuego que se consume rápido. Durante meses fui el hombre más feliz del mundo, creyendo que nada podía separarnos. Pero una noche, en medio de un trance de alcohol y desesperación, me atreví a pedirle algo a la Santa Muerte. Estaba convencido de que Mariela me engañaba, aunque no tenía pruebas. La duda me carcomía y sentía que me estaba volviendo loco. Entonces, encendí una vela negra, coloqué una foto de Mariela frente a una pequeña figura de la Santa Muerte y le rogué por la verdad. Apenas terminé de hablar, la llama de la vela parpadeó y un frío inexplicable llenó el cuarto. Al principio, lo atribuí a mi imaginación, al delirio de los celos que me consumían, pero en el fondo sabía que algo había despertado. Esa noche, soñé con Mariela. Estaba sola, caminando en un campo oscuro, y de repente, una figura encapuchada la seguía. Traté de gritarle, pero no salía ningún sonido de mi boca. Desperté sudando frío, con una sensación de vacío en el pecho. Pasaron unos días y Mariela comenzó a comportarse de manera extraña. Sus ojos, que antes eran cálidos y brillantes, se volvieron oscuros, vacíos, como si algo hubiera succionado toda la vida de ellos. Al principio, pensé que era mi imaginación, que estaba viendo cosas donde no las había. Pero la situación empeoró. Mariela dejó de dormir bien, tenía pesadillas y se despertaba gritando. Me contaba que veía a una figura encapuchada que la observaba desde la esquina de la habitación y aunque yo trataba de tranquilizarla, la verdad es que yo también comenzaba a sentir su presencia. La figura de la Santa Muerte que tenía en mi cuarto comenzó a cambiar. Al principio era solo una figura de cerámica, pequeña y discreta, pero poco a poco parecía que sus ojos de calavera adquirían una especie de brillo, una chispa de vida. La paranoia se apoderó de mí. La casa se llenó de una sensación densa, como si el aire estuviera impregnado de un mal antiguo. Mariela se volvió cada vez más distante, como si algo la estuviera arrastrando hacia un abismo del cual yo no podía salvarla. Una noche, cuando regresé de trabajar, la encontré parada frente al altar de la Santa Muerte. Ella no debía estar allí, no tenía por qué saber siquiera de su existencia, pues siempre había mantenido el altar oculto. Pero ahí estaba, con los ojos vidriosos, mirando la figura con una mezcla de miedo y fascinación. La confronté, le pregunté qué estaba haciendo, pero no obtuve respuesta. En cambio, ella se limitó a señalar la figura y dijo algo en voz baja, algo que no pude entender. Susurró palabras en un lenguaje que no reconocí, como si estuviera en un trance. Fue en ese momento que sentí que la había perdido. A partir de esa noche, Mariela ya no era la misma. A veces, en la oscuridad, podía jurar que la veía observándome mientras dormía, su rostro iluminado por una luz tenue que parecía emanar de la figura de la Santa Muerte. Ya no era Mariela. Sus ojos se habían vuelto vacíos y su piel tenía un tono enfermizo. Al hablarle, sentía como si estuviera hablándole a una sombra, a un vacío insondable que me devolvía la mirada sin ninguna emoción. Lo que sucedió después aún me cuesta recordarlo sin sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Una noche, escuché su voz susurrando en el salón, como si hablara con alguien. Al entrar, la encontré sola, de espaldas a mí, murmurando en esa lengua extraña. Me acerqué y al tocar su hombro, se giró hacia mí con una expresión que no olvidaré nunca. Era Mariela, pero no era ella. Sus ojos estaban completamente en blanco y una sonrisa torcida se dibujaba en su rostro. Sentí un pánico indescriptible. Salí corriendo de la casa y pasé la noche en la calle, temiendo regresar. No podía aceptar que la mujer que amaba se había convertido en algo que no podía comprender, en una marioneta de algo más oscuro que cualquier cosa que haya conocido. Cuando volví al día siguiente, Mariela ya no estaba. Su ropa seguía ahí, y su teléfono también, pero de ella no había rastro alguno. Busqué en todas partes, pregunté a amigos y familiares, pero nadie la había visto. Finalmente, después de días de búsqueda, me atreví a encender otra vela frente a la Santa Muerte. Le rogué, le pedí respuestas, le supliqué que me dijera qué había hecho con Mariela. Pero el silencio fue la única respuesta. Han pasado años desde aquella noche. Mariela nunca apareció,
y aunque me he alejado de todo lo que tenga que ver con la Santa Muerte, sigo sintiendo su presencia. A veces, en la quietud de la madrugada, puedo sentir su aliento helado en mi nuca, susurrándome secretos que no quiero escuchar. A veces, me despierto en medio de la noche y juro que puedo ver su sombra observándome desde la esquina de la habitación, como si esperara algo, como si hubiera venido a reclamar lo que le pertenece. Dicen que la Santa Muerte puede conceder milagros, pero a un precio. Yo pensé que sabía lo que hacía cuando le pedí la verdad sobre Mariela, pero ahora entiendo que el verdadero precio no es el que pagas al principio, sino el que pagas el resto de tu vida. Y aunque intento seguir adelante, el recuerdo de su sonrisa torcida, de sus ojos en blanco, me persigue en cada rincón de esta ciudad. Porque aunque trate de huir, sé que nunca podré escapar. La Santa Muerte no suelta a quienes alguna vez tocaron su manto, y yo soy un prisionero de sus caprichos, condenado a vagar por la vida con el peso de mis errores. Mi abuela tenía razón. Jugar con fuerzas oscuras atrae consecuencias. Y aunque ya no tengo a Mariela, a veces siento que, en algún lugar, ella sigue atrapada, esperando, en un lugar que no puedo alcanzar. La protección. No sé si creo en el destino o si fue simple coincidencia, pero lo que me ocurrió en aquel penal de Reynosa sigue atormentando mis noches hasta hoy. Nunca pensé que un rezo pudiera salvarme la vida, pero mucho menos imaginé que algo tan sencillo como unas palabras dirigidas a la Santa Muerte pudieran dejarme con más preguntas que respuestas. Me cuesta recordar el rostro del hombre que me enseñó ese rezo, pero lo que sucedió después es algo que tengo grabado a fuego en mi mente. Llevaba ya 3 años en Reynosa, cumpliendo una condena de 8 por un crimen que no quiero recordar. Desde el momento en que llegué, supe que no había lugar para los débiles. Las paredes estaban manchadas con las huellas de incontables peleas y las cicatrices de los que se habían quedado para siempre entre esos muros. Yo trataba de mantener un perfil bajo, evitaba problemas y hacía mi tiempo sin meterme con nadie. Pero en el infierno, la paz es un lujo que no te puedes permitir por mucho tiempo. Fue durante una noche sin luna, una de esas noches en las que sientes que hasta el aire se detiene de tan pesado, cuando todo cambió. Me encontraba sentado en una esquina del patio, cuando un preso nuevo se acercó. Se llamaba José, pero lo conocían como el Flaco. Había algo en él, algo que lo hacía parecer casi etéreo. Sus ojos no tenían brillo y su piel, tan pálida que parecía casi transparente, le daba una apariencia espectral. Parecía como si no perteneciera a ese lugar y quizás por eso me sentí intrigado. El Flaco no habló mucho. Solo se sentó a mi lado y me observó, como si estuviera evaluando algo en mi interior, algo que yo mismo no sabía que tenía. De repente, sin previo aviso, me miró directo a los ojos y me dijo: «Tú necesitas protección. Aquí nadie sale ileso». Al principio, no entendí lo que quería decir. En ese lugar todos buscaban protección, ya fuera por medio de pandillas, amenazas o favores. Pero él hablaba de algo diferente, algo más profundo. Antes de que pudiera preguntarle, sacó de su bolsillo un papel arrugado. Me lo entregó y, con un tono casi reverencial, me explicó que contenía un rezo especial a la Santa Muerte, un rezo que, según él, me protegería de cualquier peligro. En ese momento, no creía mucho en esas cosas. Nunca había sido una persona religiosa, ni me sentía particularmente atraído por las creencias populares. Pero algo en la manera en que el Flaco me hablaba me hizo reconsiderarlo. Tal vez era la desesperación, el temor que llevaba dentro, o el hecho de que el papel en sus manos temblaba como si él mismo le temiera a las palabras que contenía. Esperé a que se fuera, y cuando estuve solo, abrí el papel. Las palabras estaban escritas en una caligrafía extraña, casi ininteligible, pero pude leer lo suficiente para recitar el rezo. En un principio, no sentí nada, ninguna revelación, ni una presencia. Solo me envolvió un frío repentino, un escalofrío que me recorrió la espalda y se instaló en mis huesos. Lo atribuí al viento nocturno y me acosté a dormir. Esa misma noche, cuando los demás presos se retiraron a sus celdas, comenzó un rumor en los pasillos.
Las puertas de los pabellones comenzaron a abrirse una por una y pronto los gritos se alzaron en el aire. Era un motín, uno de esos que ocurren de vez en cuando y que terminan con sangre en el suelo y varios hombres cargados hacia la enfermería. Yo me quedé quieto, escuchando desde mi celda, intentando discernir lo que ocurría. No pasaron ni 5 minutos cuando un grupo de hombres irrumpió en el pasillo donde me encontraba. Algunos llevaban cuchillos improvisados, otros solo sus manos y su rabia. Pensé que era el fin. Vi a un hombre abalanzarse hacia mí, con el rostro desfigurado por la ira, sus ojos encendidos como brasas. Cerré los ojos, esperando el golpe. Pero, contra todo pronóstico, se detuvo. Se quedó a medio camino, como si algo invisible le hubiera puesto una barrera infranqueable. Retrocedió lentamente, como si no pudiera soportar la vista de lo que tenía enfrente. Los demás siguieron su ejemplo. Uno por uno, se retiraron, dejando el pasillo vacío y en silencio. Sentí mi respiración acelerada, el latido de mi corazón resonando en mis oídos. No entendía lo que acababa de suceder. Cuando el amanecer se asomó, la prisión estaba en ruinas. Varios hombres habían muerto, otros tantos heridos. Pero yo, de alguna forma inexplicable, estaba ileso. Lo primero que hice fue buscar a el flaco. Tenía que agradecerle, o al menos preguntarle qué demonios había sucedido. Pero no lo encontré en ningún lado. Fui al patio, al comedor, pregunté a algunos de los otros presos, pero nadie parecía haberlo visto. Para muchos, el flaco no existía. Los pocos que recordaban haberlo visto conmigo decían que solo fue un espejismo, que el miedo me había jugado una mala pasada. Pero yo sabía que era real, lo había visto, había hablado con él. Cuando pregunté a los guardias, me dijeron que no había ningún preso con ese nombre o descripción. Incluso fui tan lejos como para revisar los registros de entrada y efectivamente no había constancia de que alguien llamado José hubiera sido ingresado. Me sentí atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. A partir de ese momento, empecé a notar cosas extrañas a mi alrededor. Cuando me quedaba solo en mi celda, sentía una presencia, una sombra que parecía observarme desde las esquinas. En algunas noches, despertaba con un frío extremo, aunque el calor de Reynosa hacía imposible que la temperatura bajara tanto. Las palabras del rezo seguían grabadas en mi mente, y cada vez que las recordaba, el mismo escalofrío de aquella noche recorría mi cuerpo. Decidí dejar de lado la curiosidad y concentrarme en sobrevivir, pero no fue fácil. Durante los siguientes meses, escuché rumores de otros presos que también habían hecho peticiones a la Santa Muerte. Algunos pedían protección, otros venganza. Pero siempre, terminaban pagando un precio. Uno de los hombres, conocido como el Tuerto, se acercó un día a contarme su historia. Me dijo que, después de pedirle a la Santa Muerte que castigara a un guardia que le había hecho la vida imposible, el guardia efectivamente cayó enfermo y murió. Pero poco después, el Tuerto empezó a perder la visión en su ojo bueno. No hay milagro sin sacrificio, me dijo, la Santa cobra siempre lo suyo. Al cabo de unos años, por alguna razón que ni siquiera los abogados podían explicar, fui liberado. Salí de ese lugar con el alma pesada y la certeza de que había dejado una parte de mí encerrada para siempre entre esas paredes. Pensé que con la libertad vendría la paz, pero no fue así. La sombra de la Santa Muerte me siguió, y aún hoy la siento cerca, observando desde lejos. En más de una ocasión, he sentido que alguien me sigue. He visto reflejos de una figura delgada y pálida en las ventanas de mi casa, y algunas noches he despertado con el mismo frío que sentí aquella vez en la prisión. No me atrevo a repetir el rezo, pero las palabras permanecen en mi mente como una marca indeleble. Sé que, de algún modo, la Santa Muerte me protegió aquella noche, pero también sé que en algún momento vendrá a reclamar lo que le debo. No sé cuál será el precio final, ni cuándo tendré que pagarlo. Solo sé que, desde entonces, mi vida no me pertenece del todo. La Santa Muerte me concedió un milagro, y por ello le estaré agradecido hasta el día en que me reclame. Tal vez, cuando ese día llegue, me encontraré nuevamente con el flaco, y juntos recorreremos el sendero de la muerte.
Pero hasta entonces, vivo con la certeza de que lo que me protegió esa noche no fue un simple rezo, sino un pacto, un compromiso eterno del que no podré escapar. Han pasado ya varios años desde que dejé Reynosa. Intenté reconstruir mi vida, alejarme de todo aquello que me recordara ese lugar y los horrores que viví. Pero la sombra de la Santa Muerte nunca se fue del todo. A veces siento que me observa desde la oscuridad, como un guardián silencioso que espera el momento preciso para revelarse. No sé si al final de cuentas fue un milagro o una condena. Lo único que sé es que aquella noche en la prisión de Reynosa cambió mi vida para siempre. Algunos días me despierto con el eco de su nombre resonando en mi mente y siento que cada paso que doy me acerca un poco más al inevitable reencuentro. Pero hasta entonces sigo viviendo, respirando y esperando. Porque aunque me haya salvado la vida, la Santa Muerte también me ha marcado con una deuda que, tarde o temprano, tendré que saldar. El castigo. Dicen que uno no debe jugar con las fuerzas que no entiende, pero la tentación es fuerte cuando la desesperación golpea a la puerta. Mi nombre es Manuel, y mi vida se apagó el día que decidí rezar a la Santa Muerte. Era un hombre común, con mis penas y mis vicios, pero lo que ocurrió después no es algo que se pueda contar sin sentir el peso de la muerte respirando en el cuello. Si estás leyendo esto, quizás sientas la misma desesperación, la misma ansia de obtener algo a cualquier precio. Te suplico que escuches mis palabras antes de que sea demasiado tarde. Todo empezó cuando perdí a mi esposa. Estábamos casados hacía 10 años, pero los últimos meses habían sido un infierno. Primero, fue la enfermedad, un cáncer que se la llevó lenta y dolorosamente. La vi consumirse poco a poco, reducida a un cascarón en esa cama de hospital, hasta que, al final, la muerte vino por ella. Al principio pensé que me haría fuerte, pero su ausencia fue como un pozo sin fondo en el que caí sin remedio. Luego vino la pobreza. Perdí mi empleo poco después de su entierro, y las cuentas comenzaron a acumularse, una sobre otra, como ladrillos de una tumba. Nadie me tendió una mano, y la familia se apartó como si mi miseria fuera contagiosa. Bebía, me hundía en la autocompasión, y un día, ya sin fuerzas, escuché a un viejo amigo mencionar algo que se clavó en mi mente. Si de verdad estás desesperado, Manuel, pídele a la Santa Muerte, me dijo en un susurro conspirador, como si temiera que la misma muerte pudiera escuchar su voz. La idea se quedó conmigo, rondando mis pensamientos. La había visto en altares, en las casas de los barrios bajos y hasta en los taxis, pero nunca le presté mucha atención. Era la figura oscura que muchos respetaban, una deidad para aquellos que ya no tenían a quien más pedirle. Era el último recurso de los desesperados. No tenía nada que perder. Ya había perdido a mi esposa, mi trabajo y cualquier atisbo de dignidad. Decidí hacer mi propia ofrenda. Compré una pequeña estatua de la Santa Muerte, una figura de porcelana con su túnica negra y su guadaña, sus ojos huecos miraban directamente hacia el vacío o quizás hacia mi alma. Le coloqué una vela, una copa de tequila, unas flores de cempasúchil y encendí un cigarro. No conocía mucho sobre cómo rezarle, pero improvisé. A cambio de su ayuda, prometí ofrecerle una parte de lo que obtuviera, prometí rezarle cada semana, prometí respetarla siempre. Al principio, no pasó nada. Días y noches enteras recé frente a esa figura, encendiendo velas y dejando ofrendas, cada vez más desesperado, hasta que, un día, recibí una llamada inesperada. Era un empleo. No el mejor, pero era suficiente para mantenerme a flote. Sentí una mezcla de alivio y miedo. De alguna manera, supe que había sido ella, que la Santa Muerte me había escuchado. El tiempo pasó, y las cosas comenzaron a mejorar. Volví a tener algo de dinero, y aunque todavía me sentía solo, al menos no tenía que preocuparme por sobrevivir cada día. Sin embargo, había algo más, algo oscuro que crecía en mi interior. Cada vez que miraba la figura, sentía su presencia, como si sus ojos vacíos observaran cada uno de mis movimientos. Al principio, pensé que era solo mi mente jugándome malas pasadas, pero luego empezaron los sueños. En esos sueños, la Santa Muerte me hablaba.
No con palabras, sino con visiones. Me mostraba imágenes de mi esposa, imágenes de su rostro mientras la muerte la consumía. Me mostraba mi propia muerte, un cuerpo sin vida, atrapado en un callejón oscuro, sin nadie alrededor para llorar mi partida. Despertaba sudando, con el corazón a mil, y aunque intentaba ignorarlo, cada vez que dormía, los sueños volvían. Un día, olvidé hacer mi ofrenda. Estaba cansado después de un largo turno de trabajo y simplemente me dormí. Esa noche, el sueño fue distinto. Esta vez, la Santa Muerte no se limitó a mostrarme visiones. Sentí su frío, un frío que atravesaba mis huesos, un frío que no era de este mundo. Me susurró, de una manera que parecía resonar en cada fibra de mi ser. Prometiste. Desperté de un salto, temblando. Corrí a encender una vela y me arrodillé ante el altar, pidiéndole perdón. Pasaron semanas, y aunque hacía mis ofrendas puntualmente, el miedo no se iba. Sentía que algo malo iba a pasar, que la Santa Muerte no estaba satisfecha. La situación se volvió insostenible cuando empecé a ver cosas en la realidad. Caminaba por la calle y la veía reflejada en los escaparates, en los charcos de agua, en las sombras que se alargaban a mi paso. No podía escapar de su mirada. Era como si me hubiera marcado, como si yo fuera suyo. Un día, mientras intentaba distraerme con una botella de tequila, escuché un golpe en la puerta. Abrí y no había nadie. Pero, al regresar, la vi. La figura de la Santa Muerte había cambiado de lugar. Estaba en el centro de la habitación, mirándome directamente, como si esperara algo. No podía soportar su mirada. Corrí hacia ella y la tiré al suelo, partiéndola en pedazos. La rompí, la destruí y sentí un momento de alivio al ver sus restos esparcidos por el piso. Pero entonces, todo se oscureció. La luz de la habitación parpadeó y se apagó, dejándome en una oscuridad total. Sentí un peso en el pecho, como si me estuvieran aplastando, y escuché su voz, más fuerte que nunca, resonando en mi mente, retumbando en mi cráneo. Nunca ofendas a la Santa Muerte, o el castigo será la muerte. Intenté correr, pero no había a dónde ir. Cada puerta que abría no llevaba a ninguna parte, solo a un vacío interminable. Corría, tropezaba, caía, y cada vez que me levantaba, ella estaba ahí, mirándome con esos ojos vacíos. Ya no era solo una estatua, era real, y estaba aquí, conmigo. Recuerdo que caí al suelo, sintiendo su presencia rodeándome. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado, imposible de respirar. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Sabía que estaba atrapado, que mi destino estaba sellado. Me quedé inmóvil, aceptando mi destino, esperando el golpe final. Entonces, todo se volvió oscuro. Cuando desperté, estaba en el hospital. Me dijeron que me habían encontrado en un callejón, inconsciente, con signos de hipotermia. Nadie podía explicar cómo había llegado ahí, ni cuánto tiempo llevaba. Pero yo sabía la verdad. Ella me había dejado vivir, pero solo porque tenía algo más en mente para mí. Desde entonces, la veo siempre, a cada paso, a cada respiración. No importa a dónde vaya, no importa lo que haga, ella está ahí, esperando. A veces, la escucho susurrar en la oscuridad, recordándome que mi tiempo está contado, que tarde o temprano vendrá por mí. He intentado escapar, he intentado redimirme, pero sé que es inútil. La Santa Muerte no perdona, y ahora soy suyo. Estoy condenado a vagar, sabiendo que, en cualquier momento, vendrá a reclamar lo que le pertenece. Nunca ofendas a la Santa Muerte, o el castigo será la muerte. El precio de la devoción. No recuerdo exactamente el momento en que decidí acudir a ella. Quizá fue una noche de desesperación, cuando me encontraba solo en el departamento que rentaba, con apenas un colchón viejo y un par de muebles que parecían vomitar la miseria que arrastraba. Las deudas se apilaban en el escritorio junto con botellas vacías y ceniceros repletos de colillas. Los bancos me acechaban y, para ser franco, la idea de seguir adelante se me hacía cada vez más insoportable. Fue entonces cuando oí hablar de la Santa Muerte.
Un amigo me contó, en tono casual, sobre el altar que tenía su primo en la casa. Decía que le había ido de maravilla desde que empezó a rendirle tributo. Dinero fácil, negocios exitosos y una sensación de control sobre su vida que, sinceramente, yo envidiaba. Al principio, me parecía una locura. Había crecido con el miedo inculcado por mi abuela, que decía que la Santa Muerte era cosa de delincuentes, de gente maligna. Pero la desesperación hace cosas extrañas con la mente, y una noche de insomnio, tras contemplar las cuentas y el vacío en la nevera, me decidí. El ritual fue sencillo. En el mercado de Sonora conseguí una pequeña estatua de la Santa Muerte, una vela negra y un par de cigarros. Hablé con un vendedor que, con una mirada grave y una advertencia velada, me dio unas indicaciones básicas. Debía hacerle una ofrenda de algo personal, algo que significara mucho para mí, y luego pedirle lo que quisiera. A cambio, claro, debía estar dispuesto a dar algo que le fuera de igual valor. Esa noche, en la penumbra de mi sala, la invoqué. Mis manos temblaban mientras encendía la vela y me llevé un cigarro a los labios. No soy fumador, pero aquel acto se sentía ritualista, como si fuera el primer paso de un destino que ya no podía evitar. Con cada palabra que pronunciaba, sentía como algo oscuro se arrastraba desde las sombras y llenaba el cuarto con un frío espeso. Le pedí riquezas. Le pedí una vida de lujos y poder. Ofrecí mi fe, esa pequeña chispa de esperanza que aún me quedaba. Y, al final, aunque con un miedo que me estrujaba el pecho, hice la promesa. No pregunté qué quería ella a cambio. La respuesta llegó sola. Al principio, las cosas parecieron mejorar rápidamente. Recibí una llamada para un trabajo que ni siquiera había solicitado. Me convertí en el director de una empresa que, hasta ese momento, ni siquiera sabía que existía. El dinero empezó a fluir, y con él vinieron los lujos. Compré un coche, luego otro, y al poco tiempo me mudé a una casa en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Era como si todo lo que había deseado estuviera al alcance de mi mano. Sin embargo, la sensación de vacío permanecía. Pensé que desaparecería, que sería cuestión de acostumbrarme a la nueva vida. Pero, noche tras noche, me encontraba mirando mi reflejo en el espejo, con una sensación de inquietud que se apoderaba de mí. Algo en mi rostro me resultaba ajeno, y mis ojos, antes llenos de ansias de éxito, ahora parecían apagados. Fue entonces cuando los sueños comenzaron. Las primeras veces, soñaba con figuras difusas. La Santa Muerte aparecía en el umbral de mi puerta, mirándome con sus cuencas vacías, extendiendo una mano esquelética hacia mí. En el sueño, no podía moverme, mi cuerpo estaba paralizado, y lo único que podía hacer era observar cómo se acercaba lentamente, como si estuviera reclamando algo que me pertenecía. Cada noche era la misma escena, y cada mañana me despertaba con el cuerpo empapado en sudor y un extraño sabor a tierra en la boca. Empecé a notar cambios en la casa. Las luces parpadeaban y el reloj de pared se detenía cada noche a la misma hora, las 3 de la madrugada. A veces, podía escuchar un susurro en el silencio, un murmullo que parecía provenir de las paredes, como si alguien o algo estuviera observándome. Los objetos se movían de lugar, y aunque intenté atribuirlo al estrés, en el fondo sabía que algo oscuro había empezado a invadir mi vida. La peor parte fue el día en que encontré el retrato de mi madre destrozado. Había guardado esa fotografía en un cajón de mi escritorio, junto a otros recuerdos que ya no quería conservar. La encontré rota, con el cristal hecho añicos y la imagen desgarrada. La cara de mi madre había sido mutilada, como si alguien hubiera pasado una uña afilada sobre el papel. Fue entonces cuando entendí. La Santa Muerte no quería mi fe. No quería mi devoción. Había tomado algo mucho más profundo, algo que estaba arraigado en mi esencia. Había tomado mi capacidad de sentir amor, de sentir cualquier cosa que no fuera vacío y desesperación. Y ahora, estaba sola, sin nada más que una vida llena de objetos, pero vacía de significados. Intenté deshacerme de la estatua, pero cada vez que lo intentaba, algo me detenía. Una fuerza invisible parecía sujetar mis manos, impidiéndome siquiera tocarla. Una noche, en un arrebato de ira, lancé la figura al fuego,
esperando que se deshiciera en cenizas. Pero lo que sucedió me dejó helado. La estatua no solo no se quemó, sino que el fuego pareció rodearla, como si la protegiera, y de repente sentí un ardor en mi brazo izquierdo. Miré y vi una marca, un símbolo que no había visto antes, grabado en mi piel como un tatuaje oscuro y fresco. Desde aquel día, la marca empezó a extenderse. Al principio, era solo un punto oscuro, pero luego fue creciendo, transformándose en una espiral que se arrastraba por mi brazo, hacia mi pecho, hasta rodear mi corazón. Cada latido me recordaba que mi vida ya no me pertenecía. La marca era un recordatorio constante de que había hecho un pacto que jamás podría romper. Mi salud comenzó a deteriorarse. Pese a los lujos, pese a los médicos que me visitaban a domicilio, sentía como algo se descomponía dentro de mí. Perdía peso, mi piel se volvía cetrina y mis ojos, cada vez más hundidos, reflejaban un sufrimiento que era imposible ocultar. Intenté buscar ayuda, pero sabía que nadie podría salvarme de aquello que yo mismo había invocado. La soledad se convirtió en mi única compañera. Mis amigos se fueron alejando, y mi familia, los pocos que quedaban, ya no querían saber de mí. El dinero se convirtió en un peso muerto, algo que no podía aliviar el tormento que sentía en cada respiración. Había pagado el precio más alto y ahora solo me quedaba esperar, mientras la sombra de la Santa Muerte me acechaba, esperando el momento final. Esta es mi confesión. No escribo para buscar redención, porque sé que no la hay para aquellos que hacemos pactos oscuros sin medir las consecuencias. Solo quiero que quede un testimonio de lo que hice, de lo que perdí. La riqueza no es nada cuando no hay amor, cuando no hay nadie con quien compartir el peso de la existencia. La última vez que vi mi reflejo, no me reconocí. Vi a alguien consumido por el vacío, por un deseo que no me pertenecía. Sé que ella vendrá por mí pronto. La siento en cada rincón de la casa, en cada rincón de mi mente. Y cuando finalmente llegue, estaré solo, como siempre lo he estado, desde el momento en que decidí hacer el pacto. Porque hay precios que son demasiado altos, y hay deseos que no deberían cumplirse jamás. El precio del pacto. Dicen que la muerte no se niega, que cuando toca, no hay vuelta atrás. Pero también dicen que la Santa Muerte puede conceder favores, incluso aquellos que parecen imposibles. Yo siempre fui escéptico, hasta que un día me vi con el agua hasta el cuello, con deudas que no podía pagar, con amigos que desaparecieron cuando más los necesitaba y con la desesperación mordiéndome los talones. La idea de recurrir a la Santa Muerte me parecía absurda, pero cuando no hay opciones, uno se aferra a cualquier cosa. Y así fue como acabé, arrodillado frente a su figura, suplicando por un milagro. Todo empezó una noche de tormenta. Recuerdo el estruendo del trueno y el crujir de la casa vieja donde me refugiaba, como si el universo mismo quisiera advertirme de las consecuencias de lo que estaba a punto de hacer. Tenía un amigo, Arturo, que me contó sobre un lugar donde las plegarias a la Santa Muerte siempre eran escuchadas. Me dio la dirección de un santuario escondido entre callejones, al final de un laberinto de adoquines gastados y luces titilantes. A medianoche, con una mezcla de temor y determinación, me encontré en ese lugar. Era un cuarto pequeño, sofocado por el humo de velas de todos los colores, cada una representando un aspecto diferente de su devoción. Estatuas de la Santa Muerte se alzaban en distintas formas y tamaños, con mantos coloridos y miradas vacías que parecían atravesarte. Un aroma dulzón y amargo se mezclaba con el incienso, llenando mis pulmones y haciéndome sentir mareado, como si ya estuviera en trance antes de empezar. Mi desesperación me empujó a tomar el cuchillo ceremonial que descansaba en el altar. Con una precisión que no creí poseer, hice un pequeño corte en mi dedo, dejando que la sangre cayera sobre un papel donde había escrito mi petición: dinero, estabilidad, un nuevo comienzo. Nada más. En ese momento no pedí nada más. No sabía cuánto me iba a costar, y me sentía tan seguro, tan confiado en que un favor de la Santa Muerte podría ser gratis, o al menos barato. Los días que siguieron fueron extraños. No pasó nada de inmediato, claro está. Pero empecé a notar pequeños cambios, un trabajo inesperado que me ofrecieron,
un pago atrasado que finalmente llegó, y oportunidades que, de la nada, surgían frente a mí. Me sentí renacer, con una suerte que no había experimentado en toda mi vida. Pensé que era cuestión de tiempo antes de que todo cayera en su lugar. Pensé que, por una vez, el destino había decidido ser generoso conmigo. Y así fue, hasta que dejó de serlo. Poco a poco, algo en mi interior empezó a cambiar. Al principio fue sutil, como una sombra en la esquina de mi visión, una presencia invisible que parecía observarme desde las esquinas más oscuras de mi propia casa. No podía explicarlo, pero cada noche, al apagar las luces, sentía que algo más estaba allí, algo que esperaba pacientemente, que se alimentaba de mi miedo. Me despertaba en la madrugada, bañado en sudor frío, con el presentimiento de que había alguien más en el cuarto, y cada vez que encendía la luz, solo me encontraba a mí mismo, solo y desesperado. Las cosas empeoraron. Empecé a notar que las personas a mi alrededor parecían evitarme. Mis amigos dejaron de llamarme, mi familia comenzó a poner excusas para no verme. Incluso en el trabajo, mis compañeros me miraban de reojo, como si hubiera algo en mí que no pudieran soportar. No sabía qué era, pero la soledad empezó a corroerme, a abrirme heridas invisibles que dolían más que cualquier golpe físico. La única compañía que me quedaba era la de la Santa Muerte. Cada vez que me sentía perdido, volvía al santuario y le suplicaba por respuestas, por alguna señal de que todo esto valía la pena. Pero, en lugar de consuelo, solo encontraba el eco de mi propia voz resonando en el cuarto vacío, como si la Santa Muerte estuviera disfrutando de mi sufrimiento en silencio. Y fue entonces, en una de esas noches solitarias, cuando comprendí lo que realmente me había costado su favor. Empecé a perder la noción del tiempo. Las horas se deslizaban en una bruma espesa, como si la realidad misma estuviera cambiando a mi alrededor. Me sentía agotado, pero incapaz de dormir, mis pensamientos eran oscuros, llenos de sombras y recuerdos distorsionados. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes de muerte y descomposición, de cuerpos pálidos y huesos rotos, de sonrisas macabras que me recordaban a la misma figura que había invocado. Una noche, incapaz de soportar más esa carga, decidí deshacerme de la estatuilla de la Santa Muerte. La llevé al río y la arrojé al agua con todas mis fuerzas, convencido de que, al deshacerme de ella, también me libraría de su influencia. Pero, al volver a casa, la encontré esperándome en el mismo lugar, como si nunca la hubiera movido. Su sonrisa parecía más profunda, más burlona, y en ese momento supe que no había escapatoria. Con el paso del tiempo, mi cuerpo también comenzó a resentir el precio de mi pacto. Sentía un vacío en el pecho, una frialdad constante que ni el fuego más intenso podía calmar. Mis manos temblaban y mis ojos parecían hundirse en mi rostro, como si la vida misma se estuviera desvaneciendo poco a poco. Empecé a perder peso, a envejecer de manera alarmante, como si algo estuviera drenando mi esencia, mi alma. Cada mañana me miraba al espejo y veía a un extraño, un cadáver viviente que se aferraba a un último resquicio de humanidad. La desesperación me llevó a investigar más sobre la Santa Muerte, a buscar respuestas en libros polvorientos y en historias que otros devotos habían compartido. Encontré testimonios de personas que, como yo, habían recibido sus favores y habían pagado un precio inimaginable. Algunos hablaban de enfermedades incurables, otros de pérdidas irreparables, pero todos compartían la misma sensación de vacío, de un hueco en el alma que nada podía llenar. Una noche, mientras escarbaba entre viejos papeles, encontré una advertencia que resonó en mi cabeza como un eco de mi propia historia: el favor de la Santa Muerte siempre tiene un precio, y aquel que lo acepta debe estar preparado para perder lo más valioso que posee. Me di cuenta, entonces, de que había cometido un error irreversible, de que mi propia alma estaba marcada, condenada a sufrir las consecuencias de mi arrogancia. Han pasado ya varios años desde que sellé mi destino en ese santuario. Mis días transcurren en un limbo, entre la vida y la muerte, incapaz de encontrar paz ni en el sueño ni en la vigilia. He perdido todo contacto con el mundo exterior, soy una sombra, un fantasma que deambula por los mismos lugares en busca de algo que ya no recuerdo. La gente que pasa a mi lado no me mira, como si yo fuera invisible, o peor aún,
como si supieran que no soy más que un recuerdo de lo que alguna vez fui. A veces pienso que la Santa Muerte me ha dejado aquí, atrapado en este estado de vacío, como un recordatorio de su poder y de su capacidad para conceder y quitar. Tal vez mi destino sea permanecer así, eternamente consciente de mi error, eternamente consciente de lo que perdí por un favor que creí inofensivo. Cada noche me despierto con la misma sensación, como si algo me estuviera llamando, como si el mismo vacío en mi pecho fuera una puerta hacia otro lugar, un lugar del que no hay retorno. Hoy, cuando vuelvo a arrodillarme frente a su altar, ya no pido favores ni milagros. Solo suplico por un final, por un cierre que me permita escapar de esta existencia hueca. Pero sé que mi súplica cae en oídos sordos, que la Santa Muerte me observa desde su altar, satisfecha con el precio que he pagado. He sido consumido por mi propio deseo, y ahora, solo me queda esperar a que ella decida que mi tiempo ha llegado, a que por fin se apiade y me lleve con ella. Hasta entonces, continúo aquí, suspendido en este limbo de desesperación, en este vacío interminable que es mi propia penitencia. Y cada vez que escucho el susurro del viento o el crujir de las paredes, sé que es ella, que viene a recordarme que estoy atrapado, que soy suyo y que no hay escapatoria. Y así, este es el precio de su favor milagroso. Un precio que nadie debería estar dispuesto a pagar. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video.